Señor y Padre, te damos gracias, gracias Señor por todas las maravillas que tú nos das, por las bendiciones, Padre. Ayúdanos a mantenernos, a buscarte, a estar delante de ti, Padre, a reconocer y hacer las cosas que debemos hacer, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que estamos acá y sobre todo, Padre, porque sabemos que tú hoy nos vas a instruir, nos vas a direccionar, nos vas a enseñar nuevas cosas, Padre. Gracias, te pido que seas tú el que tomes el control de la clase y que nos enseñes tú, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno. Entonces, como les decía, pues Rafa hoy no nos puede acompañar, entonces yo voy a ser la que les voy a editar esta carta como para que no, pues no nos estemos atrasando, ¿no? Y vayamos de seguido con el estudio. Entonces, hoy nos corresponde segunda de Timoteo, ¿sí? Y pues este libro, ¿sí? Vamos a ver, pues ahorita vamos a entrar a ver una pequeña introducción, igual que la clase pasada, y pues vamos a ver un pequeño resumen o contexto de lo que se daba para la época en que Pablo le escribía a Timoteo su segunda carta, ¿listo? Si vemos allá, nos explicó a grandes rasgos todo lo que se va a ver en esta carta. Lo vamos a ver poquito a poquito más desglosado, ¿no? Y pues entendiendo que Pablo pues está en sus últimas ya, se cree que es la última que él escribió, ¿no? Igual lo vamos a ir viendo acá en la introducción, ¿listo? Recordemos que todo esto que estamos viendo es a través de el Brit Hadashah, el nuevo pacto, ¿no? Aquello que nos conecta con lo que estaba en Jeremías 31 al 33, ¿no? Que es esa promesa, que es esa profecía que realmente hoy en día se está cumpliendo en nuestros corazones, se está cumpliendo en nuestras vidas, ¿no? Al saber pues que Dios es el que está obrando, el que está poniendo sus mandamientos y todo en nuestro corazón, ¿cierto? Ya no es en tablas, sino en nuestras vidas. Por eso, pues decir que el antiguo pacto o decir que la Torá, sí, o el Pentateuco, no tenemos que hacerlo, no tenemos que guardarlo, pues esto vendría a ser una herejía. Y esa era una de las herejías que se estaban levantando en esa época y que Pablo ratifica y les dice, mira, cuídense de esos falsos maestros, cuídense de aquellos que no están haciendo lo correcto, ¿no? Y ahí vimos que en el video estaba tocando cierta de esto. Por eso Pablo va a tocar acá ciertas o ciertos puntos importantes, ¿sí? Acerca de, no solo acerca de la doctrina verdadera, sino algo de anticipo de los últimos tiempos, debido a lo que se estaba presentando ya para la época de Timoteo, ¿sí? Esta es donde Pablo es encarcelado por segunda vez, ¿sí? Recordemos que ya para esta época lo habían cerrado Nerón, ¿sí? Se cree que ya esta carta se escribió fue en sus últimos días o meses, ¿no? Y estaba encarcelado, ¿sí? Y acá tenía el ánimo un poco más diferente, ¿sí? Vamos a ver que las palabras son mucho más, digamos, con sentimiento, debido a que eran sus últimas palabras, ¿no? Y ahí es donde uno se podría preguntar, bueno, ¿qué palabras son las más importantes? Son las que decimos en la, ya para irnos, ¿no? Porque es cuando reconocemos qué es lo realmente importante, cuando reconocemos en qué fallamos y que no hicimos lo correcto y damos los buenos consejos, ¿no? Y eso es lo que hace Pablo en esta carta. Le da los principios más importantes y sobre todo, pues le indica que ahora él va a estar solo y que ahora le toca seguir adelante con el ministerio que Pablo estaba haciendo, ¿no? Y pues por eso le encarga a él pues todo lo que pues él estaba haciendo en su ministerio, ¿no? Esta realmente es una carta muy íntima, muy personal, pues debido a que iba escrita a Timoteo, no iba escrita a la congregación, no estaba escrita para ninguno de nosotros. Entonces necesitamos entender también su contexto,
qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Y realmente necesitamos entender y ponernos en ese momento de cómo Pablo pues ya estaba en sus últimas y quería pasarle las últimas instrucciones a su discípulo, a su hijo, ¿sí? Y pues vemos que es lo que más le importa a él es que continúe la obra, es que no se quede en lo que estancado, que no se quede como olvidando el ministerio que él le había impartido, que él le había enseñado, sino que siga adelante a pesar de toda la persecución, a pesar de lo que vivan, ¿sí? Imagínese Pablo ahí encerrado y aún diciéndole, sigue con la obra, sigue con el ministerio, sin importar la persecución, sin importar lo que te digan, sin importar lo que pase, y para esa época era también asunto de vida o muerte, ¿no? Y más que para esa época estaba Nerón, uno de los gobernadores del Imperio Romano, de uno de los líderes más feroces, que se dice que para la época Nerón llegó a ser casi loco, llegó a quemar Roma y a decir que fueron los cristianos, ¿no? A algunas historias dicen que los cristianos, pero en sí le echó la culpa fue a los judíos, ¿no? Y pues eso acrecentó la mortandad, acrecentó la persecución y pues no se sabe si entre eso fue que Pablo cayó preso, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver la comparación de los dos encarcelamientos que tuvo Pablo, ¿sí? Uno que fue cuando estudiamos la carta de los Filipenses, ¿no? Recordamos que ahí estaba encarcelado y pues ahí el ánimo de él era totalmente diferente, sabía que iba a salir, sabía que no se iba a quedar allí y que llegó allí acusado por controversias, por decir que estaba yendo en contra de la ley, ¿sí? Y por tumultos que ocurrieron directamente en Jerusalén. Por eso fue que él terminó o llegó a su primer encarcelamiento. ¿M? Esto lo vemos en Hechos 28, si ustedes lo quieren estudiar mucho mejor, lo pueden ver en Hechos 28. Y en ese encarcelamiento, pues es donde escribe las cartas como Colosenses, Filipenses y otras, ¿sí? Y pues allí es donde vemos, ¿sí? Que él le visitaba, él le mostraba, o sea, estaba con mucho optimismo y fuera de eso, pues se cree que él estaba en un encarcelamiento domiciliario, ¿sí? Donde muy posiblemente allí pasó 2 años encarcelado, donde lo podían ir a visitar y seguir predicando el evangelio, pues abiertamente, ¿no? Sin salir de su hogar, por así decirlo. ¿M? Por eso, pues la carta de los Filipenses, cuando la estudiamos, vimos que nos habla acerca de tener esa mente optimista, de ser minimalistas, es decir, tener una mente simple, de tener una mente humilde y de tener una mente enfocada, ¿no? Que hablamos a lo largo de esta carta. Y ahí lo importante es que él hablaba siempre de mantener ese gozo sin importar las circunstancias, ¿no? Y como lo vimos a lo largo de esa carta, de tener, de ver la vida no como consecuencias, no como circunstancias difíciles, sino como un negocio. Entre más dificultades tenemos, más oportunidades tenemos de llegar pues a la meta, estar en la vida eterna, es decir, de vivir muchos más desafíos para poder crecer, ¿no? En sí, en ese sentido es, ¿no? Y pues el segundo encarcelamiento, pues ya es en Roma, ya acá es por cuestiones de rebelión, de sedición, es decir, acá ya Nerón los toma como si fueran gente que se fuera a tomar el poder, que quisiera ya no dejarlo, y pues realmente incluso muchos historiadores han dicho que Nerón estaba loco, ¿sí? Y pues entre eso pues terminó matando a Pablo y a Pedro. Se cree que más o menos para la misma época fue que terminaron muriendo los dos. ¿M? Y pues Nerón tan loco terminó que pues también se suicidó él mismo, ¿no?
Y eso pues es una historia toda loca la de él, entonces para que lo tengan también presente. Entonces, este encarcelamiento tiene dos grandes diferencias, ¿sí? Y pues también tiene unas condiciones deplorables en celdas oscuras, ¿no? Para Pablo en la primera encarcelamiento, digamos que pasó de una cárcel tipo oscura, tipo esto, y después lo pusieron en una casa, en una casa donde ya era casa por cárcel, ¿no? Digamos que ya no era tan fea la cosa, pero acá sí ya hasta el final, hasta que ya lo llevaron a la muerte, pues vivió en una celda fría, oscura, con condiciones pues que no eran las mejores, ¿no? Por eso pues escribe esta carta, ¿no? Y a pesar de eso, Pablo seguía alentando, seguía esforzándose por predicar el evangelio, ¿no? Y gracias a Dios pues que él pudo escribir estas cartas, pues o si no, imagínate nosotros cómo hubiéramos conocido o entendido mucho más del evangelio, sino a través de él y pues siendo ese instrumento que realmente Dios designó, pues también incluso para hablarle, imagínate, a una generación después de más de casi 2000 años, ¿no? De ya él no estar. Entonces, él visitó a demasiada gente en sus tres grandes viajes misioneros, ¿cierto? Dedicó su vida, los visitó, les enseñó, les ayudó, ayudó a muchas comunidades, pero para sus últimos días, para ya en sus últimos estaba casi solo, ¿sí? Los únicos que lo acompañaron realmente hasta el final, o el único que lo acompañó realmente hasta el final fue Lucas, ¿sí? Lastimosamente, y eso lo vemos en el libro de Hechos, en el Evangelio de Lucas también. Y pues, ¿por qué? Porque pues tenía la restricción un poco más a testificar, pero pues Lucas sí lo nombra muy claro que él era el único que pues estaba con él, ¿no? En el libro de los Hechos y pues Pablo también lo indica en varias de las cartas que él escribe, más como en esta segunda carta, ¿listo? Y eso lo podemos ver en 2 Timoteo 4:6, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, él ya sabía que iba a morir, él ya incluso hasta de pronto, no sabemos, ya tenía su día de ir y pues pasar al otro lado, pasar a la otra línea ya directamente con el Eterno, ¿no? Pues no era fácil, es decir, para esa época no era fácil predicar el mensaje, no era popular, al igual que hoy en día, ya no está siendo popular el predicar el mensaje. Digamos que acá en América todavía no se ha sentido eso, pero ya en Europa ya se está viendo avances de no poder predicar, de no poder hablar. Ya los musulmanes están empezando a subir al poder, a querer ya hacerse de ciertos países, de ciertas naciones, ¿no? Y eso pues va a generar mucha más persecución, ¿sí? Y pues nos toca estar pendientes, nos toca estar vigilantes, pues porque no sabemos, muy posible a nosotros no tengamos que vivir ese tipo de dificultades, pero sí vamos a vivir persecuciones como son la de nuestras familias, que ya no nos quieran escuchar, que muchos amigos por solo seguir a Dios y creer en Él, pues se aparten de nosotros, nos hagan el feo, el quite, bueno, muchas cosas más, ¿no? Y pues eso también sería una parte de persecución y más para aquellos, ¿no? Que, eh, que son mucho más abiertos y mucho más sociables y les guste mucho la vida social y ver que llegan a Cristo y tener que reducir, ¿sí? Ese campo de amigos que tenían, pues vamos a ver que eso va a pasar y literalmente vamos a ir, Dios va a ir despejando el camino para ver realmente quiénes son los que se quedan y continúan con nosotros en este camino, ¿no? Que no es nada fácil, ¿sí? Eso sería en cuanto a la introducción. Vamos a ver unos datos generales de esta carta. Ya sabemos quién la escribió, Pablo, ¿no? Igual, el mismo autor de la primera carta a Timoteo. ¿De qué se trata? Es una carta a su discípulo, ¿sí?
y pues donde la escribe en prisión de Roma, cuando entre el 65 al 67 después de Cristo aproximadamente, ¿sí? No se sabe qué fecha, recordemos, puede variar entre años, años más, años menos, ¿no? ¿Y por qué se escribe esta carta? Porque quería darle las últimas palabras o instrucciones antes de morir. O sea, esas indicaciones, eso que cuando hay una persona que está enferma y está en su lecho de muerte y da sus últimas indicaciones a la familia, da sus últimas observancias, ¿sí? O dice sus últimas palabras definitivas, ¿no? Que casi siempre los que están o los que han pasado por eso siempre recuerdan mucho más esas últimas palabras de la persona, más que los 1000 consejos que dio a lo largo de su vida, ¿no? Y eso es, pues, es curioso. Y pues gracias a Dios, pues tenemos esta carta donde podemos ver los últimos consejos de él de primera línea, ¿no? Sin perder, pues, el llamado. Vamos a ver el bosquejo de esta carta. Son 4 capítulos que vamos a dividir en 4 secciones, ¿sí? La primera sección, que es el capítulo 1, es donde se anuncia al Mesías que muere. Es decir, ¿cuál es nuestro trabajo? El compartir al Mesías que muere, no dar un mensaje complicado, no desgastarnos en dar un mensaje tan complicado, sino centrarnos realmente en lo importante y es que hubo alguien que vino a dar su vida por nosotros y nos salvó, ¿sí? En el segundo capítulo vamos a ver que el ministerio o el llamado que Dios nos hace también es como un llamado de un soldado, ¿sí? A consagrarnos realmente como un soldado, pero no para el ejército de X nación, sino para el ejército del Mesías, ¿sí? En la tercera sección o el capítulo, o en el tercer capítulo, pues vamos a ver cómo cuidarnos de esa apostasía que vendrá, pues ahí hablando de los falsos maestros, de eso que se va a levantar en los últimos tiempos, esa apostasía, ¿sí? Que debemos de cuidarnos, ¿no? Y por última sección, si vemos, Pablo vuelve y nos enfatiza a guardar la fe, a mantenernos en la fidelidad a lo que está escrito, ¿no? Y creo que es algo que es repetitivo en casi todas o en todas las cartas de Pablo, es la fe, la fidelidad, el permanecer en lo escrito. Por eso a Pablo se le dice el apóstol de la fe, ¿no? Ya a Juan se le dice el apóstol del amor y a Pedro se le dice el apóstol de la esperanza, ¿no? Ya yo se los he indicado en otras cartas, pues, pero pues se los recuerdo, ¿no? Igual cuando vayamos a ver las cartas de Pedro y de Juan, lo vamos a retomar otra vez esto. ¿Listo? Entonces, pues esto sería el bosquejo. Y pues con esto empezaríamos e iniciaríamos la sección 1, ¿sí? Donde vamos a ver que se anuncia al Mesías que muere, ¿sí? Y pues vamos a empezar con esto, ¿sí? Y acá es donde Pablo le da esa primera instrucción, ese primer principio que él tenía que hacer y de darle mucha más importancia, ¿sí? Recordemos que cuando una persona está en el lecho de muerte, vale la repetición, ¿no? Es importante, da los consejos más importantes y más prioritarios de la vida, ¿no? Ya no se centra tanto en lo material, en lo efímero, sino en lo que realmente va a durar y nos lleva a ser mucho mejores, ¿no? Entonces acá Pablo le dice, mira, no te centres tanto en dar un mensaje popular, en un mensaje actuado, en un mensaje que llame la atención de la gente, sino céntrate en anunciar al Mesías que muere. ¿Sí? Céntrate en decirle al mundo que hay una salvación, que hay alguien que nos quiso salvar, ¿sí? En sí, eso fue lo que él le da, aunque es un mensaje no tan popular, ¿no? Y que muchos hoy en día ya toman como burla, ¿sí? Y debido a que las implicaciones de la muerte de Yeshua pues realmente son muy fuertes, son muy importantes, son realmente de medirlas. ¿Por qué?
Porque si nosotros olvidamos y dejamos a Yeshua a un lado, pues las implicaciones que vamos a tener por no seguirlo son demasiadas fuertes, ¿sí? Tendemos a perder la vida eterna, tendremos a vivir las consecuencias de estar separados de Dios, ¿no? Y eso pues realmente no es nada fácil, no es nada glorioso, no es nada bueno, ¿no? Incluso ahí en Apocalipsis, en el último capítulo, o sea, no más de ver la diferencia de lo que son los que están realmente en la Nueva Jerusalén y los que van de camino a la Nueva Jerusalén, que se salvaron, que todavía tomaron la decisión de seguir a Dios, y los que quedaron por fuera, definitivamente son diferencias abismales, ¿sí? Que incluso no más de imaginarlas ya uno le da escalofríos, ¿no? Y si ustedes lo quieren revisar, revisen los últimos capítulos de Apocalipsis y verán pues que no son consecuencias nada fáciles, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la implicación de que el Mesías muriera por los pecados de la nación? ¿Sí? Y pues recordemos que no solo por los de la nación, sino también por quienes, por los que estaban expatriados, por los que estaban dispersos en medio de las naciones. Y esto pues lo dice Juan 11:49, ¿no? Que quiere decir que dice lo siguiente: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a quienes, a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Sí? Entonces, ¿era para qué? ¿Para qué necesitaba morir Yeshua? Pues para congregarnos a todos, tanto a los que estamos dispersos en las naciones como a la misma nación, convertirnosla, hacer ese restablecimiento de esa unión, hacer esa reunificación, ¿sí? De todo el pueblo y que realmente tuvieran un pastor, un líder que realmente los cuidara, que realmente los pastoreara, que realmente se preocupara por ellos y los defendiera, ¿sí? Eso es radicalmente la implicación, digamos, más concisa acerca, ¿sí? De la muerte de Yeshua, porque pues implicaciones trae muchas y las hemos visto mucho a lo largo de los estudios, ¿no? Entonces, en estos versos, pues realmente encontramos ese propósito del por qué tenía que morir. ¿Y quiénes son esos hijos de Dios que están dispersos entre las naciones? ¿Quién me podría decir? Nosotros, bueno, o sea, Sí, nosotros, muy bien. Exactamente, las 10 tribus que están en medio de Israel. Ahorita, hoy en día, no podemos saber, ¿no? ¿Cuáles de nosotros, pues si somos de las 10 tribus? Antes, hoy en día, yo ya digo, ya no sabemos si somos de las 10 tribus o de las dos tribus, ¿no? Es decir, de Judá o de la casa de Israel de por sí. Ya malas Dorías, ya la mayoría, ¿no? De, del pueblo de Israel, de las 12 tribus, pues han sido dispersas a lo largo de las naciones, ¿no? Y pues si vemos acá está la teoría, por lo menos de Simón Bolívar, ¿no? Que trajo estos tres barcos, ¿no? Y que traía eran judíos, ¿no? Y otros dicen pues que los que estaban acá, ya los indígenas y otros y otras civilizaciones que estaban acá, pues según eso ya eran de las 10 tribus. Son teorías, no sabemos, entonces nosotros no podemos decir si realmente somos de X o esta tribu, sino que definitivamente el único que sabe es Dios. Pero que venimos de una de las 12 tribus, venimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos escuchando el mensaje, porque queremos seguirlo, porque como Él lo dijo, con silbo apacible, con un silbido, con un soplo, con un llamado.
totalmente amoroso, totalmente bonito, pues nos llamó, ¿sí? Y pues aquellos que realmente le quieren seguir, reconocen su voz, le aceptan, pues ellas son quienes son sus ovejas. Somos parte de su redil. Entonces por eso podemos saber que somos parte de esas ovejas por las cuales Él quiere recuperar a ese hijo pródigo que somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, por eso en este capítulo nos da esa exhortación a no solo anunciar al Mesías que estamos esperando, aquel que va a reinar, aquel que va a gobernar y va a poner un juicio y le va a dar a cada quien según lo merece, ¿no? Sino que también necesitamos dar a conocer a aquel que puede perdonar nuestros pecados, aquel que nos hace entrar en medio, ¿sí? Que nos hace entrar realmente a la salvación, a la vida eterna. Porque, ¿qué pasa si no predicamos de Él? Todo el mundo va a decir, no, sí, yo estoy con Cristo, voy a reinar con Él, pero necesito entrar. ¿Y quién es la puerta? ¿Quién es el camino para yo poder entrar, para yo poder pasar a la tierra prometida? Es decir, ya a la vida eterna. Pues Yeshua, Yeshua mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin Él, pues definitivamente nada podemos hacer, no podemos entrar. Él es el que está allí en la puerta mirando, tú eres oveja o eres cabra o eres qué, ¿sí? Y pues Él está escogiendo, ¿sí? Y eso pues realmente es algo que lo vemos a lo largo de las escrituras. Él nos prueba y en los procesos y las circunstancias de la vida pues son lo que nos demuestra realmente si somos ovejas o somos cabras, si somos trigo o somos cizaña, ¿sí? Y el único que realmente lo sabe pues ¿quién es? Dios, ¿no? Entonces, la primera instrucción que Pablo le da a Timoteo es que, ¿qué? Que hable acerca del Mesías, de aquel que los puede rescatar, de aquel que los puede llevar realmente al redil, de aquel que les puede recuperar todo lo que perdieron, su identidad, su herencia, y llevarlos allí para que restauren todo, ¿sí? Y eso, pues sabemos que ahorita lo estamos recuperando a nivel, ¿qué? Espiritual, ¿sí? Ya después, mucho más adelante, se dará a nivel físico, ¿sí? Pero pues por ahora, darle gracias a Dios porque pues realmente estamos recuperando aquello que habíamos perdido, que es nuestra identidad, que es saber que tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios vivo, que realmente puede transformar, puede mover montañas, puede apagar incendios, puede hacer miles de cosas inimaginables, ¿sí? Que incluso hoy en día ni tenemos ni sabemos el cómo se hacen y que la humanidad no se explica cómo, pero nosotros sabemos que sí. Hay un diseñador, hay alguien en el cielo que está haciendo todo y que tiene todo bajo control, ¿no? Que eso es algo muy indispensable a conocer. Y esto no lo dice en el verso 3 del capítulo 1 de 2 de Timoteo. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. O sea, ¿qué le está diciendo? Me acuerdo de ti, Timoteo. Lo tengo presente de noche y de día. ¿Sí? Entonces le dice que lo recuerda, que está pendiente ahí. Y sigue en el verso 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Sí? Recordando que cuando se despidieron por última vez, cuando se vieron por última vez y tenía ese deseo de verlo, ¿no? Al igual que cuando uno está muy lejos de los papás, muy lejos de un ser querido, que no lo ve durante años y llega los recuerdos, llega ese momento de la despedida y esas lágrimas pues nos llenan de gozo, pero también al mismo tiempo de tristeza, ¿no? Y muy posiblemente Pablo estaba con gozo de saber que él estaba bien, que estaba cumpliendo el ministerio, pero pues también por eso dice deseo de verte, ¿no? Deseo de poder tenerte entre mis brazos por última vez, por así decirlo, ¿no?
Entonces, acá está dando como esa despedida de la cual se narra cuando ellos se ven en Listra, ¿sí? Y esto pues lo dice el libro de los Hechos, ¿no? Ya ustedes lo pueden verificar. Y esto lo vemos en Hechos 14:19, que dice entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Muy posiblemente aquí o en ese momento fue que en este o momentos después se encontraría con Timoteo, ¿sí? Y pues tendrían su despedida. Muy posiblemente, no se sabe realmente en qué momento fue la última vez que se vieron, ¿no? Igual el libro de Hechos no detalla tanto, ¿no? Entonces, aquí de pronto a Pedro, pues también, o a Timoteo le tocó ver esta parte donde se cree que acá en esta, cuando Pablo estaba en Listra, se cree que también muy posiblemente murió, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo llevaron arrastrados, pensaron que estaba literal muerto, ¿sí? Porque lo apedrearon a tal punto que ellos pensaron que literalmente estaba muerto, ¿sí? O posiblemente se hizo el muerto, aunque es difícil, ¿no? Hacerse el muerto y más a que lo arrastren y lo lleven por lugares y sabemos que la gente cuando está con rabia y lleva las de frente no está mirando por dónde pasan, si pasan por piedras o no piedra o no, venga pobrecito, venga que no se golpee, sabemos que no es así, ¿no? Airada, pues. No sabemos, sí, porque dice que la multitud incluso lo arrastraron hasta fuera de la ciudad. O sea, muy posiblemente llegó a morir en ese instante y eso fue algo que vio Timoteo, ¿no? De que lo presenció, ¿no? Entonces, pues esa digamos que sería del ver, porque dice que al acordarme de tus lágrimas, ¿no? Eso lo llena de gozo, pues al recordar cuánto lo quería y cuánto realmente lo añoraba, ¿no? Porque pues eso es algo que nosotros a veces pensamos en el momento de nuestra muerte, pues nosotros pensamos y decimos, venga, ¿quiénes realmente van a estar con nosotros llorando por nuestra partida porque nos van a extrañar porque realmente no vamos a estar, ¿no? Y eso pues, no más de pensar en ese momento, uno como que dice, venga, ¿quién realmente va a estar, cierto? Y a veces los que pensamos que realmente van a estar acompañándonos a veces, son los que menos están, ¿no? Lastimosamente hay amigos como Orfa y hay otros amigos como Ruth, ¿sí? Orfa, de esos que dan besitos, de esos que están allí, pero que cuando dicen tengo que irme, se van sin más ni más, pero hay otros que a pesar del silencio, que a pesar de que pareciera que no estuvieran allí, siempre permanecen ahí leales a cualquier momento y en cualquier circunstancia dispuestos a ayudar, ¿no? Entonces, eso es algo que también se muestra y que Pablo lo vio, ¿no? En sus últimos instantes, que eso es lo que hablábamos hace harto, como al principio de esta sección, pues veíamos esto, ¿no? Se me traba a veces. ¿Listo? Y en el verso 5 sigue diciendo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Recordemos que estábamos viendo, ¿no? La carta pasada y Pablo vuelve y retoma ciertas cosas que ya le había indicado anteriormente, y es que trayendo a la memoria la fe no fingida, aquella que es verdadera, aquella que no se finge, aquella que se demuestra con actos, aquella que es con hechos que no son borrados tan fácilmente, ¿no? Eso es lo que le está diciendo y le dice que así como ese testimonio de su abuela y de su madre, ¿no? Y bonito ver, ¿no? Que tenía el testimonio de estas dos grandes mujeres y acá es donde vemos que el ministerio de la mujer no es tan simple. Sí, a veces pensamos que por instruir a nuestros hijos es un trabajo muy simple, muy deplorable, pero vemos acá que no tanto. El trabajo de una madre de guiar a sus hijos, de llevarlos por la verdad, de indicarles y de enseñarles, pues eso hace que sus hijos crezcan
y puedan llegar a ser esos ministros que Dios quiere, esos instrumentos, ¿sí? Porque ¿qué pasa si no tienen esa instrucción desde la casa que les muestre, que les lidere? Pues realmente van a poder tomar decisiones mucho peores que cuando tienen un testimonio totalmente correcto. Que ya si ellos se desvían es por decisión propia, no porque tuvieron un testimonio que mostrar, ¿no? Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo y le dice, recuerde ese testimonio que le dio tu abuela, que le dio su madre, mujeres justas, mujeres fieles realmente, hijas de Dios que cumplían esos requisitos que Dios quería que él también cumpliera, ¿no? Y pues semejante, ¿no? Principio que le está enseñando y pues que le está recordando, ¿no? Y pues sigue en el verso 6, ¿no? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este creo que es uno de los versos, el verso 7 es uno de los que más se dice en las iglesias, pero se olvida el contexto en el que se da, ¿no? Y por eso le dice, no con espíritu de cobardía. ¿Por qué? Porque pues ustedes imagínense nomás de tener al predicador ahí al lado y que se lo lleven preso, ustedes qué es lo primero que van a hacer. Van a pensar, si esto me pasa solo por predicar, solo por hablar, ¿ustedes lo seguirían haciendo? Lo pensaríamos más de 2 veces, ¿cierto? No sería tan fácil, empezaríamos a sentir miedo realmente de hablar del Evangelio. No sería muy digno y no muy fácil de decir, no voy a predicar sin importar lo que me venga, no, no todos lo podemos decir. Yo soy una de las que digo, yo ahorita no lo puedo decir, lo haré en el momento. Dios me dará las fuerzas, pero será Dios el que me dé las fuerzas. Porque si lo ponemos nosotros y decimos en este momento a ser tan fuertes como lo hay gente en diferentes lugares del mundo occidental, o sí, o del otro lado del charco, por así decirlo, eh, tendremos esa fuerza para decir voy a persistir en la fe a pesar de que mi mamá, mi papá, mis hermanos me quieran matar, a pesar de que el gobierno y el Estado me esté persiguiendo para no seguir adorando a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Entonces, por eso digo que el solo pensar y decir que no nos ha dado cobardía, nosotros realmente acá en América lo vemos de una manera muy sencilla, muy por encima realmente de cómo lo viven otras personas, ¿sí? O cómo realmente lo estaba viviendo Pablo y Timoteo para su época. ¿M? Entonces, por eso le dice, aconsejo que avives el fuego del don de Dios que te ha dado, ¿no? Y pues el don para nosotros, todos tenemos un don totalmente diferente, ¿sí? Unos podemos tener el mismo, pero pues Dios designó a cada uno, ¿no? Y por eso necesitamos avivar para Timoteo, pues era el don de qué? De la enseñanza, porque pues él estaba haciendo lo mismo que Pablo, enseñar, transmitir el mensaje, liderar a una comunidad, ¿no? Y, y pues le dice, pues no te quedes, avívalo, ¿sí? ¿Qué quiere decir avivarlo? Perseverar en él, ¿no? Es lo mismo que cuando uno tiene el fuego, ¿qué pasa con el fuego? Se va apagando, poco a poco se va apagando y necesita un medio para seguir avivándolo, ¿sí? Y nosotros pues necesitamos estar pegados mucho más al Eterno para seguir avivando, ¿no? Eso es para Timoteo era la enseñanza, para Pablo también era la enseñanza y para alguno de nosotros pues nuestro ministerio, nuestro don debe ser. Puede que sea diferente, puede que sea el mismo, sí, pero todos tenemos un don al que Dios nos dio y al cual tenemos que avivarlo, ¿no? Igual, todos estamos llamados a
predicar el evangelio, es decir, a enseñarlo, sea incluso nomás a nuestros hijos o sea incluso a personas a nuestro alrededor, pero estamos llamados ¿a qué? A predicarlo, ¿no? O ser ejemplo, por lo menos en nuestras casas, un ejemplo vivo como lo fue esta abuela y esta madre de Timoteo, ¿no? Entonces, eso es algo que dice. Y es algo triste que hoy en día la mayor parte del tiempo pues la ocupamos en cosas que realmente no es lo que debemos de hacer, de predicar, de buscar, de enseñar, de dar a conocer las escrituras, de ser luz para las naciones, sino que nuestro tiempo está dedicado mucho más en conseguir plata, en dedicarnos a la familia, en cuidar esto y pues yo soy una de ellas, ¿no? No soy de las que estoy dedicando 100% el tiempo totalmente a Dios. Tengo otras cosas que hacer y a veces nos enfocamos o nos perdemos el enfoque que tenemos que buscar mucho más de Dios que de otras cosas que son efímeras, que son pasajeras. Eso no quiere decir que no le dediques tiempo a eso, pero eso que estás haciendo también debes llevarlo a la posibilidad de compartir de Dios, ¿no? Entonces, esto es a lo que nosotros debemos dedicarnos. El don que Él nos dio es el que más debemos de estar trabajando, del que más debemos estar haciendo, ¿sí? En la mayoría de la parte del tiempo, que de las 24 horas, por lo menos el 70, el 50 u 80% tengamos que estar ejerciendo el don que Dios nos dio, ¿sí? Eso es algo que Pablo le está diciendo acá que debe ser muy importante, ¿no? El avivar, ¿no? Y pues estas son las instrucciones que él le dio en su momento más importante, ¿no? Y sigue en el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Eso le dice, practica este don, aviva este don sin importar las circunstancias que te rodeen, ¿no? Sin importar lo que estés viviendo, sin importar si estás preso con azotes, con persecución, o porque te rechazaron, o porque ya no te quieren hablar, o porque ya no te miraron, ¿sí? No importa lo que estés pasando, sigue haciéndolo y no te quedes en la cobardía. No te quedes con el miedo, no es un buen consejero, debemos de seguir adelante, ¿no? Y pues esto, casi siempre lo digo y lo ratifico, esto no es fácil, para nosotros puede ser más fácil porque no estamos viviendo tiempos tantos de persecución, nuestra persecución puede ser mucho menos, ¿sí? De la que están viviendo otros, por lo menos en Palestina, donde haya gente que esté buscando de Dios y no lo quieran dejar, pues los matan y listo. Y pueden hacer los que murieron por terrorismo, murieron por otras cosas o incluso por el mismo Israel, ¿no? Cosas así se han visto. Y pues lo mismo pasa en otras naciones como en África, como en Asiria, como en diferentes otras naciones, ¿no? Que realmente que si no se sigue lo que ellos se dicen como eh, como religión, como reinado, como los líderes de aquella nación lo dictan y lo dicen, o como las creencias de sus padres lo terminan matando. Su propio padre matando a sus hijos, el ver esos odios en los ojos, no es nada fácil y no es bonito, ¿no? Ver esos ojos vengativos llenos de odio, incluso hasta querer matar en la vista de aquellos seres que nosotros tenemos por más queridos, ¿no? Por eso incluso lo dice Yeshua, si dejares, si tu padre y tu madre y toda tu familia te dejare con todo, yo te recogeré. Y eso realmente son versos que ellos están viviendo día tras día, de los cuales pues nosotros realmente no los estamos viendo tal cual, ¿no? Y a veces incluso se nos olvidan, ¿no? Pero ellos sí los tienen muy presente. Entonces, recordar que el discípulo no es mayor que su maestro. No creamos que porque nosotros estamos recibiendo de Cristo, no vamos a vivir esas circunstancias, porque si nuestro maestro lo vivió, muy posiblemente nosotros también.
¿sí? No somos la excepción y si somos la excepción definitivamente es porque no estamos con Dios, ¿no? Y sigue diciendo Pablo. Verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ¿sí? Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según a qué, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, no por obras, no porque seamos santos, no porque somos los más pilos de nuestra nación, eso no tiene nada que ver, somos incluso como lo dice Isaías, somos trapos sucios, no tenemos nada importante que darle, pero ¿qué dice? Él nos llamó según su propósito, según su gracia que Él nos dio desde ¿dónde? Desde antes de los tiempos de los siglos. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había escogido. ¿Sí? Esto es algo muy importante de ver y que Pablo realmente lo ratifica y le dice, por eso no tienes que tener temor. Está con nosotros uno mayor, es preferible perder esta vida física, es preferible perderla, ¿por qué? Porque vamos a salvarla y vamos a hallar una mejor. Pero ¿qué pasa si queremos salvar esta vida? Si queremos sobrevivir esta vida y seguir lo que el mundo dice, pues la perderemos, ¿no? Entonces, eso es algo que lo dice también Yeshua en alguna de sus enseñanzas, ¿no? Entonces, lo que le dices, no te avergüences de predicar, no dejes de enseñar, no pares sin importar lo que esté pasando, ¿no? Y que realmente eso es algo que el Eterno le ha dicho mucho al pueblo de Israel y ¿cómo le dice eso? Como le ha puesto en cara y le ha dicho, mira, si tú realmente siguieras predicando, si tú realmente me siguieras buscando, te quitarías muchas de estas cosas, ¿no? Y por lo menos lo vemos para cuando se empezó a construir el segundo templo, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba cuando estaba en la época del segundo templo, cuando estaba Geo, cuando estaba Zacarías, cuando estaba Nehemías, Esdras, Zorobabel, ¿no? ¿Qué pasaba en ese tiempo? La gente estaba más enfocada en sus cosas, más enfocada en hacer sus casas que realmente en rendir y buscar de Dios y usar esos dones que Dios le dio definitivamente para la obra, ¿no? Y eso realmente es lo que le está diciendo. Sin importar lo que pase, tienes que seguir siendo luz, hablando a las naciones, ¿sí? Porque eso fue algo que exhortaba a Dios para la época de Esdras, de Nehemías, y ellos les decía, pero ustedes, ¿por qué prefieren sus casas que realmente tener la casa de Dios vacía? Pues por eso es que su salario no le rinde, por eso es que están así de mal, ¿no? Y pues definitivamente Dios exhorta mucho al pueblo de Israel debido a eso, a que prefieren hacer otras cosas antes que realmente rendirle culto y seguir haciendo la voluntad del Eterno y mucho más utilizar esos dones que Dios dio, ¿no? Y sigue diciendo, ¿sí? Bueno, esto ya, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos llamó? ¿Por qué nos salvó a nosotros, no? ¿Por qué? Por su propósito, porque Él nos quiso salvar, porque Él nos dio ese regalo inmerecido, ¿no? Recordemos que gracias a ese regalo que no merecemos, ¿sí? Por más que nosotros queramos y digamos, yo soy el número uno, qué pena, no te mereces ser el número uno, pero aún así te doy este regalo. Eso es lo que hace Dios, ¿sí? En definitivamente, ¿no? Y por eso le aplica y le dice, aplica esto, ¿sí? Ayudemos y le está diciendo a Pablo, definitivamente tienes que vivir de acuerdo a lo que se te ha enseñado desde chiquito, de acuerdo al propósito de Dios, porque eso fue un regalo, fue un don que Dios te dio, ¿sí? Y cuando decidió salvarnos, pues lo dice él mismo, ¿no? Desde antes de los últimos tiempos, ¿no?
Nos salvó antes de haber nacido. Por eso es que le dice incluso a Jeremías, desde el vientre de tu madre, ya yo te había escogido, ¿no? Entonces, imagínate, y acá ya nos diciendo que desde mucho antes de que estuviéramos en proyectos, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a mirar y una vez que, no me acuerdo, eso ya pasó hace años que estaba viendo esto, y estaban mostrando cuántas cosas tenían que pasar y suceder para que nosotros llegáramos al mundo. ¿Qué tal si nuestros tatarabuelos no se hubieran unido? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué pasa si ya mucho más allá no hubieran llegado ellos, si no hubiera llegado otra persona? Muy posiblemente no estaríamos nosotros, sino otras personas. Realmente para llegar nosotros no es solo coincidencia, solo Dios hace las cosas y mueve los hilos de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Y saber que pues a pesar de todo, Él está llevando el control de todo, ¿no? Por eso Él nos ha dado esos dones, nos ha capacitado y si te sientes incapacitado de llevar la palabra, de cumplir el propósito, pues busca mucho más de Él. Aprende mucho más de las escrituras. Prepárate porque cuando Él y cuando tú menos lo piense, Él te va a utilizar y te va a poner en lugares que tú ni te imaginas, ¿sí? O te va a mostrar cosas que tú nunca te imaginaste y vas a poder ver esa inmenso amor de Él en circunstancias o en momentos tan chiquitos, en esos detalles que a veces nosotros pasamos tan imperceptibles, pero que cuando estamos en búsqueda con Él realmente los podemos observar y ver y decir definitivamente, Dios, si tú te preocupas por este detalle, ¿cuánto no te preocupas por mí? ¿No? Eso realmente es algo de ver ese plan tan bonito que Él tiene con nosotros desde antes de la fundación del mundo y siendo nosotros una simple arena en medio de un océano como es el universo, ¿no? Y eso es algo que debemos de estar recordando. Y acá Pablo le dice algo, ¿sí? Sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y es curioso, ¿no? Porque ¿quién a usted le hace una invitación para participar en aflicciones, en circunstancias difíciles, en pleitos, ¿no? ¿A quién nosotros? Muy posiblemente es mucho más fácil que nos inviten a participar en una pelea, ¿sí? Que mucho más fácil que nos inviten a participar en dar insultos, en pegarle a alguien, ¿cierto? Que en circunstancias difíciles, ¿no? ¿Quién le dice, ven y participa conmigo recibiendo azotes por amor de Dios? ¿Quién te dice a ti, ven y participa en que te escupan, en que te maldigan, en que te, mejor dicho, te hagan de todo por amor de Dios? Ese es un mensaje que no se da en las iglesias y ese es un mensaje que da Pablo. Imagínate, ¿no? El ver eso y el decir tienes y participa en persecuciones, participa en los problemas que se presentan por seguir a Cristo, participa en el sufrimiento por seguir el mensaje, incluso de ser linchado y Timoteo vio y estuvo con él incluso en varios viajes y muy posiblemente también en Listra, ¿no? Por eso Pablo le dice participa, sin importar las circunstancias, ¿no? Imagínate, verá que lo lincharon y aún así él decir participa conmigo en las aflicciones. ¿Ustedes qué pensarían de ese mensaje? ¿Sería fácil de aceptarlo? Sería fácil de aceptar que nos digan, venga, participa de diferentes circunstancias, problemas, persecuciones, en vez del mensaje que están dando hoy en día en la mayoría de las iglesias, que es, ven, sigue a Dios y todo te va a ir como color de rosa, ¿no? Vemos que Pablo estaba dando un mensaje totalmente diferente. Yeshua también dio un mensaje totalmente diferente, donde decía, e incluso en las bienaventuranzas, en Mateo 5, dice que dichosos los que son perseguidos por causa de su nombre. Imagínate, ¿no? O sea, nos lleva a la contraria de todo lo que nos han vendido y nos han dicho.
en la mayoría de lo que nosotros llevamos en cuanto al estudio de la palabra, ¿no? Y realmente el invitar a una persona a esto, pues no es nada fácil. Y no, por eso no es un mensaje popular el seguir a Dios, por eso no todos están dispuestos a seguirlo, porque saben que van a tener muchas cosas que dejar y va a ser opuesto a lo que realmente la mayoría de las veces deseamos. Porque ¿quién de nosotros quiere ser azotado? ¿Quién de nosotros quiere ser insultado? ¿Quién de nosotros quiere ser rechazado? Ninguno, ¿cierto? Pero Cristo sí vino con esa voluntad y con ese deseo de ser rechazado, de ser eso, todo por amor a quién? A nosotros. ¿Mm? Imagínate. Entonces, ¿por qué en los últimos tiempos si se llenarán las congregaciones y hoy en día no se llenan las congregaciones? ¿Cuál será la diferencia en la que en un tiempo sí se va a llenar y en el otro tiempo no se llenan? ¿Cuál creen ustedes que es esa diferencia? ¿En qué radicará esa diferencia? En que estarán buscando de la palabra de Dios y probablemente ya sea un poco tarde o porque habrá persecuciones, calamidades como las que se está hablando Ujú, y eso nos orille a estar en la necesidad de buscar de la palabra de Dios. ujú. Exactamente, va a ser más la segunda opción que decía Pedrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en medio de la dificultad, ¿ustedes por qué creen que para la época de Pablo, muchos escuchaban el mensaje? ¿Por qué para la época de Pablo había casas de oración? ¿Por qué para la época de Pablo, a pesar de que los perseguían, seguían persistentes? Porque a través de la persecución se conoce realmente quiénes son las ovejas y quiénes no. A través de la persecución se muestra la casta verdadera de lo que somos, ¿sí? Y pues esto es donde se van a mostrar siempre dos mensajes y mucho más en la persecución. El primero, ven, gózala, pásala con nosotros, mira, nosotros te vamos a dar todo lo importante, pero tienes que rechazar a aquel que te salvó o aquel que te va a salvar, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar con la marca que se habla en Apocalipsis, ¿no? Que muchos dicen que es un chip, otros pueden decir, o como lo vimos o lo vamos a ver cuando estemos, terminemos de estudiar esto de Génesis 6, muy posiblemente no solo es un chip, sino es algo que va a pasar incluso en nuestra genética, creo que ya lo tocamos en la primera teoría, pero ¿qué va a pasar de pronto cuando a ti te digan, mira, te ofrecemos y te damos esto o te inyectamos esto en la sangre que te haga mucho más fuerte o a través de una pastilla donde te vuelvas un superhéroe, así tipo animación, ¿no? Tipo hombre araña, tipo estos que hay, ¿no? Sí, si te dejas morder por eso te vas a volver mucho mejor. ¿M? eh, Muy posiblemente te vendan ese mensaje y por querer obtener esos beneficios de fuerza de cosas, pues vamos a terminar perdiendo la entrada al reino, ¿no? No solo eso, sino por prestigio, sino por compañía, sino por muchas otras cosas que nos vendan, que sean nuestros deseos y nosotros por seguir esos deseos desechemos a Jesucristo, a Yeshua, aquel que nos salvó, pues definitivamente podríamos perderlo. Pero está el otro mensaje, ¿sí? Donde va a ser todo lo contrario. Donde te van a decir, ven, te invito a sufrir, pero vas a estar con aquel que te va a salvar y vas a tener vida eterna. Ven, te invito a que te rechacen, ven a que vayas en contra de la corriente. Y eso realmente cuando yo era chiquita era uno de los mensajes que más me impactaba, de decir, tienes que ser como el pescadito que va contra corriente. Sí, tienes que ser aquel que sin importar las circunstancias, sin importar las olas, sin importar cómo fluya el agua, tienes que ir contra corriente y mostrar ese pescadito que persevera y no avanza, pero persevera para salir adelante y para llegar a donde él quiere, ¿no?
Ser nosotros capaces de eso no es fácil, necesitaríamos realmente de Dios, pero necesitamos perseverar, ¿no? Y eso realmente es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y en medio de esa persecución, en medio de eso, que es algo que a nosotros no nos lo pintan hoy, realmente yo nunca me había cuestionado, yo decía, sí, tengo que ser diferente, pero realmente éramos tan diferentes, realmente caminábamos en contra de lo que el mundo decía, realmente marcábamos la diferencia en nuestra familia, en nuestros amigos, solo nos decían, ah, tú eres un poquito santurrón, pero ya. Nada más. Sigues la Navidad, sigues otras festividades tal cual como nosotros, pero entonces no hay mucho que pelear, ¿no? Pero ¿qué pasa ahorita que ya empiezas a seguir las festividades y a decirle no a esas festividades que van en contra de Dios? ¿Qué pasa? Y si todo el mundo se revoluciona, y si todo el mundo, pero te volviste loco, pero ¿qué estás haciendo? Pero no sé qué. Entonces, todo el mundo te va a creer como un loco, como que te sacaron el cerebro, como que te lo lavaron y no te dejaron nada de pensamiento, ¿sí? Muchas cosas van a pasar alrededor donde realmente el segundo mensaje pues va a ser mucho más perseguido, como lo dijo Joshua, que va a llegar una persecución cual nunca la hemos visto antes, ¿no? Eso lo dice en Mateo 24. Entonces, imagínate, ¿será que nosotros estaremos dispuestos para hacer y para recibir esta invitación? ¿Será que valdría la pena recibir esta invitación? ¿Acaso vamos a poder ser masoquistas para poder recibir esta invitación? ¿Ustedes qué dirían? ¿Serían capaces de recibirla? ¿Y por qué la recibirían? ¿Ninguno? ¿Pensativos? Sería muy duro, muy difícil para mí, pero si en ello va mi salvación, pues creo que yo le entro, ¿no? No, no va a ser fácil, vivir ese momento. Ahorita Ujú, digo que sí, y quién sabe si estando en ese proceso me pase lo que le pasó a Pedro, ¿no? Cuando negó al Señor. ujú, ¿Cómo vería la situación Pedro, que lo negó como el Señor se lo pronosticó? Entonces, es un compromiso serio, muy fuerte, pero si en ello está mi salvación, pues creo que no va a haber de otra. ujú, Y además, yo creo que con valor, no con la cobardía sino con esa fuerza que Pablo mostró o el mismo Pedro. ujú. Exactamente, imagínate, ¿no? Y es difícil de pensarla, es difícil de decir voy a aceptarla, pero tenemos una esperanza mayor. ¿Por qué nosotros somos capaces de trasnocharnos y de trabajar 1000 horas? ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza mayor, una meta mayor que nos hace trabajar, ¿no? Porque sabemos que vamos a poder comer, porque sabemos que vamos a pagar los servicios, o ¿quién de ustedes les gusta trabajar? ¿Quién les gusta estar sentado en una oficina 24, bueno, 12, 8 horas, no sé cuántas horas trabajen? Pero ¿cuántos de ustedes les gusta estar allá acosados, estar escuchando a otras personas, estar peleándose con otros? Bueno, todo lo que se lleva en un ámbito de trabajo, ¿sí? A no ser que amen realmente lo que están haciendo, sus trabajos, ¿sí? Pero no siempre es así, siempre hay días que son tormentosos, que uno dice definitivamente, ¿qué hago? ¿No? Y si estamos dispuestos a pasar eso, todo solo por comer, por vestir, por llevar una vida bien, tranquila, ¿no? Por algo dice el que no trabaja, pues no come, ¿cierto? Entonces, si estamos dispuestos para eso es porque tenemos una meta mucho más grande, ¿no? Lo mismo el por qué estudiar tanto, por qué vas a una universidad,
Sí, si vas a trasnochar, si no vas a poder salir, si vas a tener que pasar miles de dificultades y pasar exámenes y si no, pues vuelva y estudie porque es que necesitas pasarlo, ¿no? ¿Por qué somos capaces? Porque tenemos una meta mayor. Esto que hablamos en cuanto a nivel espiritual, en cuanto a todas estas persecuciones, ¿sí? Las vamos a pasar porque tenemos una esperanza mayor. ¿Cuál es esa esperanza mayor? Estar con el Eterno, llegar al reino de los cielos. Es decir, vamos a estar en eso debido a que tengo un galardón mucho mayor que obtener, ¿sí? Y esto lo podemos ver que esto también lo veían los discípulos, veían el sufrir, el ser azotados como algo dichoso, como algo digno de ser, por causa del nombre de Dios. Y eso lo vemos en Hechos 5:40. ¿Sí? Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen del nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio como tristes, llorando, abatidos, que dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de qué? De su nombre. Y no contentos con eso, ellos qué pasó, dice en el verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. No les sirvió la reprimenda, no les sirvió lo que hicieron, esto, y eso me hace recordar, digamos que en un principio muy vívido, aquel que ama y es tan apasionado en las cosas, es decir, en una relación amorosa, siempre hay uno que se sacrifica más, ¿no? Hemos visto esas relaciones donde hay uno que sufre y prefiere vivir las diferentes circunstancias con tal de estar con la persona que ama, ¿no? No sé si ustedes han visto esas relaciones así que son todas masoquistas, sí, esa es la palabra, donde uno de los dos sufre humillaciones, sufre muchas cosas y sigue al lado de esa persona, ¿no? Incluso aquellos que reciben maltrato, ¿no? Y siguen aún al lado de esa persona, por amor, ¿no? Pero ese amor que estamos viendo ahí es malo, pero por causa del amor de Dios es totalmente diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que el mundo no quiere que nosotros estemos, ¿sí? ¿Por qué pudieron ellos salir gozosos de pasar o padecer toda esta afrenta? Y eso lo vemos, ¿sí? Más adelante. ¿Por qué? Por la recompensa que vamos a tener, ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es y por qué podemos estar gozosos? Porque vamos a tener un galardón mucho mayor en el cielo. Porque vamos a poder pasar al lugar donde van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Porque sabemos que vamos a estar con alguien que nos va a quitar todas las dolencias, todo nuestro dolor, toda la dificultad, ¿cierto? Y nos va a llegar a recompensar, ¿sí? Así que cuando nosotros estamos en medio de la casa y se están repartiendo todos los regalos, ¿sí? Y lo hacen por méritos. Los méritos de nosotros serían, digamos, las persecuciones. ¿Qué pasaría si a ti no te nombraran? ¿Qué pasaría si a ti te dijeran, tú no eres digno de recibir ese regalo? ¿Cómo te sentirías? Y dijeras, pues ya no vas a entrar acá, sino te vas a ir para otro lado. Tu casita está por allá en la mano izquierda. ¿Qué quiere decir? Que no somos escogidos. ¿M? Esa es la recompensa. La recompensa es que saber que estoy con el Eterno, saber que voy con Él y muy posiblemente Él nos vaya a dar una recompensa mucho mayor que ni siquiera la imaginemos, ¿no? Si vamos a estar pisando el oro,
pues imagínate qué materiales no hay en el cielo que hagan y sean mucho más valiosos, ¿no? Por eso nosotros debemos de recordar que tenemos algo mayor, una esperanza mayor, que sin importar las circunstancias, sin importar lo que estemos viviendo, ¿sí? Hoy en día, saber que va a llegar un momento en que esto va a ser pasajero. Todo esto que vamos a vivir, un momento se va a acabar, pero va a llegar un momento donde todo esto se va a acordar como si fuera un chiste, como si fuera a decir, Dios mío, gracias por este proceso, porque definitivamente necesitaba verte en ese proceso. Necesitaba conocer qué era yo y cómo era yo delante de ti, si realmente era tan digno como creía ser, ¿no? Entonces, por eso, en vez de tener la perspectiva, ¿sí? En los sufrimientos, en lo que estamos pasando, aunque es difícil, aunque sabemos que no es fácil de pasar, pero no quedarnos con esos sentimientos y quedarnos enjaulados allí como si no hubiera salida, saber y mirar hacia arriba y saber que Dios está en control de todo y Él nos va a dar la salida y nos va a llevar al lugar que Él desea. ¿Sí? Esa es realmente lo que debemos de hacer, ¿no? Que muchas de las cosas que estamos pasando, la mayoría son por pecado, la mayoría son por decisiones, pero otras vamos a ver que si nosotros vivimos persecución y pruebas por causa de Dios, vamos a recibir recompensa. A Dios no es deudor de nadie. Eso recordémonos. Dios no es deudor de nadie. Nosotros sí podemos ser deudores. Nosotros sí somos malas pagas, por así decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos sacar 100 pesos prestados y se nos olvida y ¿cuándo los vamos a pagar? Se nos olvidó, ¿no? Pero a Dios no se le olvida pagar. Al Dios no se le olvida dar la recompensa a quien la merece, ¿sí? Él no es como nosotros, ¿sí? Pero si pasé, y esto lo dice Yeshua en Mateo 5:11, ¿cuál es el galardón? Dice, bienaventurados, dichosos sois cuando por mi causa os vituperen, es decir, os levanten falsos, hablen mal de ustedes y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué dice? Mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así perseguido porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Jeremías fue perseguido, Daniel fue perseguido, los amigos de Daniel fueron perseguidos, Moisés fue perseguido. ¿Quién más fue perseguido? Yeshua fue perseguido, Pablo fue perseguido. José, 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 exactamente, José. Y si miramos los grandes que estuvieron a lo largo de la historia y que siguieron a Dios, todos fueron perseguidos. No hubo uno que no fuera perseguido, ¿sí? Eso es algo que vamos a ver a lo largo de la historia y es una condición que todos vamos a tener que pasar, ¿sí? Por eso no se nos haga extraño el rechazo, que hablen mal de nosotros, no se nos haga extraño, más bien darle gracias a Dios porque somos tenidos por dignos y más bien que Dios tenga misericordia de ellos, ¿sí? Es lo único que podemos hacer, ¿listo? Y esa es la esperanza. La esperanza mayor que nosotros tenemos más que el galardón es que la resurrección, que vayamos a ser resucitados para vida y no para vergüenza, ¿sí? Eso es algo que debemos de ver. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:19 que dijo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o sea, miserables o desdichados de todos los hombres. Si solo en esta vida lo esperamos a Cristo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Sería terrible si solo en esta vida viéramos la recompensa, viéramos esto, pero vemos mucha injusticia, pero vemos mucha maldad, vemos mucho padecer. Realmente no vamos a ver lo que realmente Dios quiere que veamos, ¿sí? Él quiso dar la vida por nosotros, Él quiso poner todo en nosotros. ¿Por qué? Porque quería
darnos una recompensa mayor, ¿sí? No solo el darnos una justicia en este mundo, no solo darnos un bienestar en este mundo, sino que ese bienestar pasará mucho más allá a la eternidad, ¿sí? Que es un lapso de 80, 90 años a toda la eternidad. Eso realmente no es nada, ¿no? Comparado a la eternidad. Por eso dice en Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Mm? Imagínense. Entonces, si nosotros somos discípulos, si nosotros somos siervos del Señor, no podemos decir que somos más que Él. Vamos a vivir o pasar o las mismas circunstancias o menores circunstancias, pero vamos a ser perseguidos, vamos a pasar por tribulación, ¿sí? Si Él padeció, pues nosotros también hemos de padecer. Por eso sigue en el verso 8, ¿no? Le dice que participe en esas aflicciones, ¿no? Como lo dice en 2 Corintios 10:3, es verdad que vivamos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Es decir, vamos a pasar persecución, vamos a pasar todo esto, pero no vamos a actuar como el mundo. ¿Qué pasa si al mundo lo persiguen? ¿Qué pasa si a la gente que está en el mundo la persiguen? Responden con persecución, responden con violencia, responden con maldad. Y nosotros estamos llamados a responder ¿con qué? Con misericordia, con amor, con dominio propio, ¿sí? Imagínense, ¿no? Todo lo que nos está pidiendo y todo lo que le está diciendo Pablo en pocas palabras a Timoteo, ¿no? Por eso Juan 15:19 nos dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta es la respuesta del por qué te persiguen, esta es la respuesta del por qué muchos no te quieren escuchar y muchos te hacen el feo, ¿sí? O el por qué en otras naciones no quieren escuchar nada de Cristo, ¿sí? Colosenses 1:24 también nos dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Porque Él dice que y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Porque Él era parte de su cuerpo. Recordemos que Pablo dice que nosotros somos cuerpo de Él, ¿cierto? Somos parte del cuerpo de Cristo, que la iglesia es todo el cuerpo de Dios, de Yeshua, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros con las aflicciones, con todo lo que vivamos, es parte del mismo sufrimiento y parte de lo mismo que Yeshua vivió, ¿sí? Así como la cabeza sufrió, así el cuerpo tiene que sufrir, ¿no? Por eso dice, y cumplo en mi carne lo que faltaba. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar ese proceso en nuestra carne, así como Yeshua lo pasó, ¿no? Entonces, eso es algo que vemos. Y sigue en el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es esa confianza que debemos de tener? Pues que Él quitó la muerte de nosotros. Ya no hay condenación en nosotros. Ya no tenemos que ir al abismo, ya no tenemos que ir al lago de fuego, ya no tenemos que ir a sufrir y a crujir nuestros dientes. ¿Sí? Eso lo dice las escrituras en diferentes versos, ¿no? Que aquellos necios pues van para el abismo, que aquellos que no hacen obediencia pues se van al lugar de crujir dientes, ¿no? Y pues si vemos la diferencia que les estaba diciendo en Apocalipsis, pues
es mucho más vívida, ¿sí? Aquello que dice, y creo que también lo nombra en Isaías, no sé si es Isaías o Apocalipsis, ahorita lo tengo ya confundido. Entonces, ¿cuál es el clímax de la persecución o lo peor que nos pasaría en medio de la persecución? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? La muerte, ¿sí? Que nos maten, que nos quiten la vida. Pero, ¿qué pasa? La muerte, en vez de ser pérdida, ¿es qué? Es ganancia. ¿Por qué es ganancia? porque viviremos con el Señor. Exactamente, porque ya vamos a estar con Él, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, por eso no tendremos miedo y no debemos de tener miedo a morir, aunque pues decirlo no es tan fácil hacerlo, ¿no? Vuelvo y lo repito, eso solo lo hace el Señor. ¿M? Pero es lo mismo que decía Pablo. Si morimos para el Señor, morimos así que ¿qué? Así que para nosotros que vivimos, nuestro vivir es el Mesías y el morir es ganancia. ¿Sí? Eso es algo que debemos de siempre estar. Por eso no es, ahora no es que vamos a decir, me voy a poner allá enfrente como chaleco antibalas para que me maten a mí, no al resto. Tampoco, o sea, tampoco es que voy a llegar y me voy a tentar, ¿no? Voy a decir, ay, mira, es que yo estoy hablando de Cristo, vengan, mátenme, pues tampoco es la cosa así. Es como cuando le pasó a Pablo. Pablo no estaba buscando a la serpiente y diciendo, venga, píqueme, 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 que yo quiero ser probado a ver si sí soy, a ver si sí Dios me salva, ¿no? Él no estaba así, él estaba prendiendo la fogata cuando de repente le salió la culebra y lo picó, ¿no? Y pues él se la quitó como si nada hubiera pasado y todos esperando que se muriera. ¿Por qué no le pasó nada? Porque Dios lo estaba cuidando en un momento en que Pablo ni se había dado por enterado que tenía la serpiente. Dios nos cuida en los momentos difíciles cuando nosotros menos lo esperamos, ¿sí? Eso es algo que lo podemos ver a lo largo de nuestras vidas en las diferentes circunstancias. Incluso antes de conocer a Cristo, Él ya nos estaba guardando de diferentes circunstancias. ¿Sí? Si ustedes se ponen a analizar sus vidas, había cosas que les pudo haber pasado peores de las que vivieron, pero Dios no permitió que vivieran semejantes cosas. ¿Sí? Eso es algo que podemos ver a lo largo de lo que hemos venido aprendiendo. ¿Sí? Entonces, debemos estar dispuestos a dar nuestras vidas, pero tampoco a ponerle en bandeja de plata. ¿Sí? Porque Pablo tampoco la puso en bandeja de plata, ¿sí? Eso es algo que debemos de tener en cuenta, porque si nosotros nos entregamos así y ponemos nuestra vida en bandeja de plata, ¿eso qué quiere decir? Estamos tentando, ¿sí? Es como yo irme para la selva a buscar la serpiente venenosa para que me pique y saber si el Eterno se me va a librar del veneno, ¿no? O tomarme un veneno, que porque hice el veneno, que es lo que tomar es así, tomar es veneno, ¿no? Él te va a cuidar y te va a salvar. Entonces, como dice eso, pues me puedo tomar un veneno y nada me va a pasar, ¿no? ¿Será que es así que debemos de hacerlo? ¿Ustedes qué dicen? No, así no es. Exactamente, no podemos hacerlo así, ¿sí? Y sigue en el verso 10 de 2 de Timoteo 1. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quitó la muerte, ya no vamos a hacer de este cuerpo totalmente corrupto, que se desvanece, que cada vez que pasa el tiempo se va dañando, se va envejeciendo, ¿sí? Se va enfermando. Ya no va a pasar eso, porque ¿qué dice? Y sacó a luz la vida ¿y la qué? Y la inmortalidad. Ahora vamos a ser transformados para vivir para siempre a lo que era el plan principal de Dios para Adán, ¿no? Adán iba a vivir para siempre. Pero ¿qué hizo que cayera en muerte? ¿Qué hizo que tuviera un cuerpo corrupto? La desobediencia, Exactamente, la por no desobediencia. decir Eva.
Eva, Bu- amén. Bueno, eso ahí, eso es de discutir, eso muchos se toman, muchos Amén, hombres amén. dicen, eso es culpa de la mujer, ¿no? Pero, Sí, pero ¿quién era el de la instrucción? ¿A quién tenía que obedecer más? Entonces, pues, Dios. exacto, o sea, ahí hubo de dos, ¿sí? Eso es siempre, siempre el hombre no debe obedecer tanto a la mujer, mucho más a Dios, ¿no? Eso a es Dios sí, a algo, la un mujer no. principio, ¿no? Pero pues igual, bueno, eso es un tema a esto, no vamos a ponernos en chalecón varas con ese tema. Y entonces, en 1 Corintios 15:55, ¿qué nos dice? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias seas dadas a Dios que nos da la victoria por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que venció la muerte? Y acá curioso porque Pablo está hablando de una profecía, ¿sí? Esto ya estaba dicho, si no estoy mal, en el libro de Oseas, si no estoy mal, si no me corrigen, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en esa profecía está dicho que Dios era el que iba a acabar con la muerte. ¿Y quién acabó con la muerte? Pues Dios. Yeshua es el mismo Dios, Yeshua es la imagen del Dios invisible. La imagen no puede hacer nada que no le indique aquel al que está representando. Es lo mismo que el espejo, la imagen de su espejo, cuando ustedes se paran en el espejo, ¿será que la imagen del espejo puede ser algo contrario a lo que ustedes hagan? No, si ya está haciendo algo contrario, ya salte a correr porque eso ya no es normal. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que ver. Entonces, por eso, o sea, si Yeshua es la imagen de Dios, tiene que hacer todo lo que Dios le diga. Si ya vemos o está metiendo una interpretación totalmente equivocada, ¿qué debemos de hacer? Salir y huir. O sea, yo no lo estoy diciendo solo en chiste de que vemos un fantasma y es así, ¿sí? Sino que también lo dijo Pablo. Si hay un ángel o alguien que diga algo contrario a lo que Dios dice, a lo que la palabra dice, ¿qué dice? Sea anatema, sea maldito a esa persona, no hay que hacerle caso, a ese ángel no hay que hacerle caso. Pablo lo dijo, no solo Pablo, es de la época de Moisés, Moisés ya lo había dicho. Pablo estaba repitiendo lo mismo que dijo Moisés. Entonces, ahí tenemos que tener cuidados. Y eso sí lo dice Oseas, acá lo vemos, ¿no? Dice en Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré. ¿Quién está diciendo eso en el libro de Oseas? El Eterno, ¿no? El Eterno es el que está hablando acá. De la mano del Seol los redimiré, es decir, de la muerte los sacaré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Qué está diciendo? Yo voy a acabar con la muerte. Va a llegar un momento en que la muerte ya no va a existir más. Va a haber eternidad, va a haber gente que dure para siempre y eternamente. Eso es lo que está diciendo el Eterno. Va a acabar con la muerte. Es lo que mismo nos está diciendo Pablo. ¿A través de quién fue que nos dio la entrada a la vida eterna? A través de Yeshua, nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir. El juicio venía, Dios era el que iba a impartir, el que iba a dar, y esa es nuestra esperanza, el que nosotros vamos a salir de la muerte, ya no nos vamos a quedar en el sepulcro como era nuestro destino, sino que vamos a resucitar para una mejor vida, a una mejor visión, ¿no? Y sigue diciendo
En el verso 10 dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Evangelio, recordemos que es que nueva noticia. Una buena noticia, esta es la noticia de qué? De la redención. Sigue en el verso 11, del cual yo fui constituido predicador, enviado y maestro de los gentiles. Acá le cambio apóstol para que lo entendamos mucho mejor. Apóstol es igual a enviado, emisario, embajador. ¿Sí? Ustedes le pueden cambiar esa palabra por cualquiera de las tres, del cual yo fui constituido predicador, emisario, embajador y maestro de los gentiles. ¿Sí? Llevar la palabra del gentil. Él fue destinado, su llamado, su ministerio fue hablarle a quienes, aquellos que estaban apartados, aquellos que habían perdido su identidad, ¿sí? Él tenía que enseñarles. Y acá nosotros podríamos hacernos una pregunta. ¿Cómo así que maestro de los gentiles? Luego no solo hay un maestro, luego no solo hay un rabí, luego no hay un solo padre, ¿sí? Y esto, pues recordemos que las naciones son los gentiles, ¿no? A lo largo de las escrituras y más para Pablo cuando hablaba de gentiles estaba hablando de las 10 tribus que se habían perdido en medio de la dispersión, lo que hoy en día pues ya son muchos más, ¿no? Entonces, ¿por qué ese mensaje fue rechazado para la época de Pablo por los judíos? Porque los judíos decían, no, pero usted, ¿por qué tiene que irse a los extranjeros a hablarles? ¿Por qué tienes que compartirle lo que es de nosotros? ¿No? Cuando realmente, pues no era solo el pueblo de Israel, porque a quienes se le dio, a quienes se le dio toda la instrucción en el monte Sinaí. ¿Solo a las 12 tribus? No, ¿cierto? Ahí habían egiptos y habían egipcios y habían muchos otros de diferentes razas o pueblos que llegaron gracias a todas las cosas que había hecho Dios a través de las 10 plagas, ¿no? Entonces, el mensaje no ha sido siempre para solo las 12 tribus, ha sido un mensaje abierto para todas las naciones. Que los judíos de aquella época pensaban que solo era para ellos y que ellos solo, ahí sí como dicen, somos de solo linaje azul. Sí, somos solo línea de nosotros y esto es para nosotros y fuche acá ¿cómo es que decía el del Chavo del Ocho? Fuche acá la chusma, ¿no? Entonces, no es así, realmente para Dios no era así, el mensaje es abierto para todo aquel que lo quiera recibir. Y eso fue lo que entendió Pedro mucho más adelante en Hechos 10, ¿no? Entonces, a eso era lo que lo acusaban. Por eso es que a él, por lo menos cuando se da su defensa ante, bueno, ante el concilio, ya ahorita se me olvidó, ante el rey Agripa, ¿sí? Él cuando empezó a hablar acerca de los gentiles y dijo, al cual yo he sido llamado a los gentiles, y una vez se levantaron y se alborotó todo y todos se fueron. No quisieron escucharlo más. ¿Por qué? Porque para ellos los gentiles no son dignos. Los gentiles son perros. Los gentiles no tienen arte ni parte en el reino, por así decirlo, ¿no? Cuando realmente para Dios, desde un principio se mostraba el querer salvar a los extranjeros. Lo vemos con los egipcios, lo vemos con Rahab, lo vemos con Ruth, con Naamán y con otros a lo largo de la historia bíblica, ¿no? Entonces, el pacto Dios, y recordar que Dios no hizo el pacto con los gentiles, es decir, este nuevo pacto, todo lo del Brijad Achad, realmente Dios no lo hizo con los gentiles, lo hizo con el pueblo de Israel, pero acepta y adopta a aquellos gentiles que quieren abrazar su pacto, ¿no? Esto lo vemos en Isaías 56, para que lo tengan ahí de referencia. ¿Listo? Entonces, ¿con quién hizo el pacto? Con la nación de Israel. ¿Qué pasa con las demás naciones? ¿Sí? Si miramos a lo largo de la Nueva Jerusalén, solo hay cuántas puertas, 10.000 puertas, 40.000 puertas o 12 puertas.
12 puertas. Allá está Pedrito Sí. que grita, pero está el micrófono cerrado, entonces no lo alcanzo a escuchar. Vale, exactamente, 12 puertas, ¿sí? No hay más puertas y son las 12 tribus, ¿sí? Las que realmente van a entrar al reino de los cielos. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué va a pasar con los extranjeros? Lo mismo que dice Isaías 56, ¿sí? Si abrazamos su pacto y guardamos el sábado, el Shabbat o el día de reposo para no profanarlo, pues definitivamente vamos a ser injertados, vamos a entrar a la casa de oración, ¿sí? Que es para todas las naciones. ¿Cuál es la casa de oración para todas las naciones? Jerusalén, donde está el templo de Dios, ¿no? Entonces, eso lo dice, ¿sí? Y por eso en Apocalipsis 22:15 que dice, malos perros estarán fuera. ¿Quién dice sí? ¿Quién llama a los extranjeros como perros? Los mismos. ¿Y por qué le dice a los perros? Pues acá lo especifica. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace, ¿qué? Mentira. Es decir, aquel que ama y hace todo en contra de la voluntad del Eterno. Esos son los que van a estar afuera y por eso les dice perros. Recordemos que acá cuando habla de perros no es que está discriminando o cosa por el estilo, sino que está hablando que ellos literalmente se dejan llevar por sus deseos y pasiones más bajas, ¿sí? Eso es a lo que está diciendo ahí. ¿M? Entonces, y eso lo podemos ver incluso con la mujer sirofenicia o esta mujer extranjera, ¿no? Que se acercó a Yeshua diciendo, Señor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, sana a mi hija, ¿no? ¿Y qué le dice Yeshua? No, espérate, espérate. No está bien dar el pan de mis hijos y echarlo a quienes, a los perrillos. No le estaba diciendo y no lo estaba tratando mal a lo que hoy en día en nuestras naciones puede ser un insulto mayor, ¿no? Pero ¿qué le está diciendo? Mira, es que tú te dejas llevar por tus instintos. Tú no has aceptado, tú no has entrado en pacto conmigo. Como yo te voy a salvar, como yo soy tu rey, ¿sí? O sea, le estaba mostrando su lugar. ¿Y qué le contestó ella? Aún los perrillos comen de las mesas de su amo. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Aún yo sé que tú eres mi Señor y tú me puedes dar esa bendición. Estaba reconociendo que es su lugar, ¿no? Y esto pues realmente es una expresión que se da a nivel del pueblo judío, incluso muy posiblemente actualmente, donde pues se le llama a aquellos que son totalmente extranjeros, que no son simiente de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? A la vista de ellos a nivel biológico, ¿no? Pero pues esto sabemos que ya a nivel biológico pues no recurre tanto, sino más a nivel espiritual, es decir, aquellos que van en contra de todo lo que se llame Dios, ¿no? Por eso es que el mensaje de Pablo era tan controversial, por eso es que a él no lo entendían, por eso es que tenían semejantes acusaciones contra él que incluso llegaron a decir, es que usted está pervirtiendo y está haciendo que los extranjeros se conviertan, ¿sí? Para ellos eso era irrisorio, eso era loco, eso era, mejor dicho, es un manicomio. Lo que quiere hacer Pablo es convertir esto en un manicomio. Locos por todo lado, ¿no? Eso era lo que ellos pensaban, ¿sí? Pero empezó hablando como celoso de la ley. ¿Sí? Hasta que tuvo el encuentro con Yeshua, ¿sí? Y hasta el momento que ellos se encontraron en medio de que él estaba relatando ese evento y ese encuentro que se da en Hechos 9, ¿no? Acá él vuelve y lo relata un poco con más detalles que en Hechos 9, ¿sí? Y les empieza a decir, ¿no? Y ve y dice que, y que él lo envió a quienes, a los gentiles, y oyendo hasta esta palabra que dice, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre. O sea, aquí dice, mátalo. Desde este momento ya muchos estaban en oposición con Pablo, al igual que lo hicieron con Yeshua, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban yendo con un mensaje real, un mensaje verdadero, pero el cual no querían
no querían escuchar, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos de ver. Bueno. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, por todo lo que nos has enseñado hoy, por esos principios, Padre, y te pedimos que seas tú el que nos fortalezcas, el que nos des ese amor que a pesar de las circunstancias, a pesar de la persecución o a pesar de lo que vayamos a vivir a lo largo de nuestras vidas, que tú sí lo sabes, tú lo conoces todo, Padre, que nos prepares para cada una de las circunstancias, Padre, pero que nos ayudes a no rechazarte, a no irnos, a no hacer cosas en contra de ti, a no apostatar de ti, sino que realmente podamos ser fieles a ti, a tu palabra, a lo que tú nos demandas, Padre. Que siempre tu palabra esté en nuestra mente, en nuestro corazón, para querer hacer tu voluntad en vez de hacer lo que el mundo nos dice o lo que a veces, muchas veces nuestros deseos nos piden, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que están acá, que seas tú bendiciéndolos, guardándolos a lo largo de esta semana y sobre todo que los acompañes, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.